La nave exploradora Aurora era una obra maestra de la ingeniería humana, diseñada para soportar las condiciones más extremas en los confines del espacio. Su misión en VX-70 y-1 había sido cuidadosamente planificada durante años, motivada por lecturas anómalas captadas por sondas de largo alcance. El planeta, ubicado en la periferia de un sistema estelar moribundo, era una vasta extensión de dunas y rocas, iluminada por una estrella débil que proyectaba un brillo frío y distante sobre la superficie. Casi todo en VX-70 y-1 indicaba que era un mundo muerto, sin una atmósfera significativa, sin señales de vida. Sin embargo, la energía emanada de su subsuelo sugería algo diferente, algo hecho por el hombre, o al menos por una inteligencia desconocida. El Dr. Samuel Reed, el líder de la expedición, era un arqueólogo veterano, conocido por sus descubrimientos en mundos olvidados. A sus 53 años, había liderado más de una docena de misiones exitosas, pero ninguna tan intrigante como esta. Con una mirada severa y una mente aguda, era respetado y temido por su equipo. La doctora Elena Morales, la lingüista de la misión, era la especialista en descifrar lenguajes alienígenas. Con solo 35 años, ya tenía la reputación de ser una de las mejores en su campo, dotada de una curiosidad insaciable que la hacía indispensable en misiones de exploración. El equipo se completaba con otros especialistas: el ingeniero de sistemas Ryan Cole, el bioarqueólogo Dr. Leon Hartman y la exobióloga Dra. Mia Chang. Cuando la Aurora finalmente aterrizó en VX-71, el equipo quedó inmediatamente sorprendido por la inmensidad del desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Bajo un cielo grisáceo, montaron su base, protegidos por cúpulas de energía que simulaban una atmósfera respirable. El paisaje estéril parecía opresivo, pero lo que realmente causaba incomodidad era la ausencia de cualquier sonido. No había viento, ni siquiera el murmullo de partículas moviéndose en el aire enrarecido. Solo el silencio absoluto y el eco distante de sus propios pasos. El primer indicio de algo inusual fue descubierto después de 3 días de excavación. Bajo una gruesa capa de roca sedimentaria, encontraron un portal gigantesco, hecho de un material desconocido, tan resistente como el diamante, pero con una superficie que absorbía la luz. Cuando el portal fue activado, revelando un pasaje hacia las profundidades del planeta, los corazones de todos se aceleraron. Lo que fuera que estaba bajo la superficie había estado sellado durante milenios, y ahora ellos eran los primeros en abrirlo. El complejo subterráneo era vasto, compuesto por corredores interminables que serpenteaban en direcciones aparentemente aleatorias, como un laberinto. Las paredes eran lisas, sin juntas ni remaches visibles, dando la impresión de haber sido moldeadas como un solo bloque. Al entrar en el núcleo del complejo, el grupo encontró la sala central, una cámara colosal iluminada por una luz suave y azulada que parecía emanar de las propias paredes. En el centro de la cámara se encontraba lo que todos reconocieron inmediatamente como un archivo avanzado, una tecnología que superaba con creces cualquier cosa que la humanidad hubiera desarrollado. Pero fue la presencia de los hologramas lo que capturó la atención de todos. Los hologramas estaban inactivos, proyectando solo siluetas indefinidas. Cada uno de los científicos apenas podía contener su emoción. Allí estaban las respuestas a siglos de preguntas sobre la vida fuera de la Tierra. El Dr. Reed, sin dudarlo, activó el primer holograma. Una figura alienígena esbelta, con ojos brillantes y semblante solemne, apareció ante ellos. Y así, la historia comenzó a desarrollarse. Pero nadie podría prever cómo esa historia sería la última que contarían como humanos. Cuando el Dr. Samuel Reed activó el primer holograma, todos en la cámara contuvieron la respiración. La figura proyectada era la de un ser alto y esbelto, de unos 2 metros de altura. Su piel, de un azul plateado,
brillaba con una luz suave, y sus ojos, grandes y penetrantes, parecían contener el peso de toda una civilización. El alienígena comenzó a hablar en un idioma que parecía compuesto por armonías complejas y resonancias que no eran fácilmente captadas por el oído humano. Por un momento, el grupo quedó paralizado, hipnotizado por la belleza y extrañeza de la figura ante ellos. La doctora Elena Morales, con su equipo de traducción, inmediatamente comenzó a decodificar el idioma, pero se dio cuenta de que no era como ningún otro que hubiera encontrado. Las palabras parecían transformarse mientras eran pronunciadas, como si tuvieran múltiples significados superpuestos. Cada frase pronunciada por el holograma traía una nueva capa de complejidad, y Elena sintió una oleada de frustración y fascinación. Continuaba ajustando los parámetros del traductor, pero algo en el lenguaje no encajaba en los patrones conocidos. Mientras Elena luchaba con la traducción, el Dr. Reed notó una leve pulsación de luz alrededor del holograma, como si estuviera sincronizándose con algo dentro de la cámara. Esta pulsación comenzó a intensificarse, y él sintió una leve presión en su cabeza, como si una mano invisible intentara acceder a sus pensamientos. Al principio, lo descartó como una reacción natural al estrés de la situación, pero pronto se dio cuenta de que los otros miembros del equipo estaban reaccionando de manera similar. Ryan Cole se frotaba las sienes, mientras que Mia Sang presionaba la palma de su mano contra la frente, tratando de alejar el dolor repentino que sentía. «Debemos detener esto», sugirió Mia, mirando con preocupación al Dr. Reed. Pero él, movido por una curiosidad insaciable y tal vez por una pizca de arrogancia, insistió en continuar. «Estamos al borde de un descubrimiento que puede cambiarlo todo», respondió, su voz cargada de determinación. A medida que el holograma continuaba su comunicación, los dolores de cabeza se intensificaron, acompañados de una sensación de vértigo que casi hizo que Ryan perdiera el equilibrio. Sus ojos, que antes estaban enfocados en la figura holográfica, comenzaron a ver imágenes superpuestas, destellos de recuerdos que no le pertenecían. Vio paisajes extraños, mundos con cielos coloridos y criaturas que desafiaban cualquier lógica biológica humana. Estas visiones llegaban como un flujo incontrolable, invadiendo su mente sin permiso. La doctora Morales, que inicialmente intentaba descifrar las palabras, ahora estaba atrapada en un estado de confusión mental. Comenzó a murmurar palabras en el idioma alienígena, palabras que no habían sido traducidas, como si ya las conociera. Su voz adoptó el mismo tono hipnótico que la del holograma, resonando en la cámara con una extraña familiaridad que la perturbó profundamente. Los síntomas que antes parecían ser una mera consecuencia de la exposición a la tecnología alienígena, ahora comenzaban a parecer algo mucho más siniestro. Reed se dio cuenta de que los dolores y las visiones no eran efectos secundarios aleatorios, sino parte de un proceso. El holograma, y posiblemente todo el archivo, estaba intentando conectarse directamente a sus mentes. Más que eso, estaba intentando alterarlos, moldearlos según algún antiguo patrón, tal vez para perpetuar la existencia de aquellos que crearon ese lugar. Esa noche, mientras intentaban descansar en sus cabinas, el proceso continuó, implacable. La mayoría del equipo no podía dormir, atormentada por sueños vívidos e incoherentes, donde las figuras alienígenas se mezclaban con sus propias imágenes reflejadas. Era como si una fusión estuviera ocurriendo, no solo en sus mentes, sino en sus cuerpos. El Dr. Reed fue el primero en notar un cambio físico. Sus ojos, que antes eran marrones, ahora tenían un tono azul vibrante. Era sutil, pero innegable. Elena también notó algo alarmante a la mañana siguiente. Cuando intentó hablar con Mia sobre los descubrimientos, se dio cuenta de que estaba mezclando palabras humanas con el idioma alienígena, sin siquiera darse cuenta. Ryan, al mirarse en el espejo, notó que sus manos estaban diferentes, más largas, y la textura de su piel parecía extraña,
como si estuviera transformándose en algo inhumano. Lo que inicialmente pensaron que era solo un descubrimiento científico, ahora se estaba revelando como una trampa mortal. Habían desencadenado un proceso de metamorfosis que parecía incontrolable, y la horrible realidad era que, al intentar comprender una civilización extinta, se estaban convirtiendo en parte de ella. Los días que siguieron fueron un tormento creciente para el equipo de la Aurora. Cada miembro enfrentaba su propia batalla interna, luchando contra las transformaciones que avanzaban inexorablemente. El Dr. Reed, antes confiado y líder natural, ahora se veía atormentado por visiones constantes de mundos desconocidos. En momentos de lucidez, registraba en su diario los detalles de esos paisajes alienígenas: cielos con 3 lunas, bosques de cristales centelleantes y océanos de colores que la mente humana apenas podía concebir. Sin embargo, la línea entre sus recuerdos y estas nuevas visiones se volvía cada vez más tenue, dejándolo incierto sobre su propia identidad. La doctora Elena Morales se aisló en su laboratorio, rodeada de pantallas que mostraban patrones lingüísticos alienígenas. Pasaba horas murmurando frases complejas en el idioma recién adquirido, sus dedos deslizándose sobre los teclados, mientras intentaba desesperadamente encontrar una manera de revertir el proceso. No obstante, con cada intento, se sumergía más en la sintaxis y gramática del idioma alienígena, mientras sus propias palabras en español se volvían cada vez más escasas. Sus sueños estaban llenos de conversaciones completas en idiomas que nunca había estudiado, pero que ahora fluían naturalmente de sus labios. Ryan Cole, el ingeniero de sistemas, comenzó a experimentar alteraciones físicas más pronunciadas. Sus miembros se alargaron y la pigmentación de su piel adoptó un tono azul brillante. Las articulaciones de sus dedos se volvieron más flexibles, permitiendo movimientos que antes serían imposibles para un humano. A pesar del horror que sentía al observar estos cambios, una parte de su mente comenzó a aceptarlos e incluso a apreciar las nuevas capacidades que surgían. Descubrió que podía manipular los sistemas de la nave con una eficiencia que antes no poseía, como si su mente estuviera sintonizada con tecnologías más allá de la comprensión humana. La exobióloga Mia Sang enfrentaba una metamorfosis diferente. Su percepción sensorial se intensificó dramáticamente. Podía escuchar frecuencias antes inaudibles, sentir vibraciones sutiles en el aire e incluso detectar alteraciones químicas mínimas en el ambiente. Aunque estas habilidades eran fascinantes, desde el punto de vista científico, el constante bombardeo sensorial era agotador. Mia se encontraba frecuentemente acurrucada en un rincón tratando de bloquear los estímulos que amenazaban con sobrecargar su mente. En sus momentos de claridad, reflexionaba si estas alteraciones eran una bendición o una maldición. El Dr. Leon Hartman, el bioarqueólogo, resistía los cambios con todas sus fuerzas. Se sumergió en el análisis de los archivos, buscando desesperadamente cualquier pista que pudiera ayudarlos a revertir o al menos entender el proceso de transformación. En una de sus sesiones de investigación, descubrió referencias a una antigua calamidad que asoló la civilización alienígena. Los registros mencionaban una enfermedad devastadora que diezmó a la población, llevándolos a desarrollar el sistema de transferencia de conciencia como una forma de supervivencia. La revelación de que estaban siendo utilizados como anfitriones para revivir una raza extinta llenó a León de horror e indignación. A medida que las transformaciones avanzaban, la dinámica del equipo comenzó a deteriorarse rápidamente. La desconfianza y la paranoia emergieron, cada uno temiendo que los otros ya no fueran completamente humanos. Las discusiones acaloradas se volvieron comunes, con acusaciones de sabotaje y complicidad con las entidades alienígenas. En un incidente particularmente intenso, Ryan confrontó al Dr. Reed, acusándolo de haber llevado al equipo deliberadamente a una trampa. Reed
Con sus ojos ahora completamente azules y una expresión distante, solo respondió en un idioma desconocido, exacerbando aún más las tensiones. En medio del caos, surgieron pequeños momentos de solidaridad. Mia y Elena, en una noche silenciosa, compartieron sus angustias y miedos, recordando las vidas que habían dejado atrás en la Tierra. Hablaron de sus familias, sueños y ambiciones que ahora parecían pertenecer a otra vida. Estas conversaciones proporcionaban un breve alivio, una ancla a su humanidad que se desvanecía rápidamente. Sin embargo, tales momentos eran fugaces, pronto reemplazados por la implacable realidad de su situación. Las tentativas de comunicación con la Tierra se volvieron infructuosas. Los sistemas de comunicación de la Aurora comenzaron a fallar misteriosamente, a pesar de los esfuerzos incansables de Ryan por repararlos. Era como si el propio complejo subterráneo estuviera interfiriendo, aislándolos intencionalmente. La sensación de claustrofobia aumentaba, agravada por la consciencia de que estaban atrapados no solo físicamente, sino también mentalmente, en un destino que no habían elegido. La desesperación llevó a medidas drásticas. El Dr. Leon propuso la destrucción completa del complejo, con la esperanza de que eso pudiera interrumpir las transformaciones. Sin embargo, al intentar colocar cargas explosivas en los corredores, descubrió que el material de las paredes era inmune a cualquier tipo de daño convencional. Además, la estructura parecía adaptarse, con corredores cambiando de configuración, puertas cerrándose abruptamente y bloqueando caminos de retorno. Era como si el complejo tuviera una conciencia propia, defendiéndose contra cualquier amenaza. Con todas las opciones agotadas, el equipo comenzó a sucumbir. Sus identidades humanas se desvanecían como arena al viento, sustituidas por recuerdos y personalidades que no les pertenecían. Las voces en sus mentes, antes intrusas, ahora se volvían familiares, hasta confortantes. La resistencia disminuía y la aceptación inevitable de sus nuevos yos se convertía en una realidad. Lo que quedaba de sus lazos humanos se desintegraba, dando lugar a una nueva existencia, extraña y alienígena. El doctor Samuel Reed, sintiendo el peso de la responsabilidad y la culpa por haber llevado a su equipo a este terrible destino, decidió que había llegado la hora de intentar una última acción desesperada. Con la mayor parte de su humanidad aún intacta, sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Las voces alienígenas en su mente se volvían más insistentes, como un coro silencioso, tratando de guiarlo hacia la aceptación de su nueva identidad. Sin embargo, Reed se aferraba obstinadamente a sus recuerdos, a las imágenes de su vida en la Tierra, de las personas que amaba y de los objetivos por los que siempre había luchado. Sabía que el corazón del complejo, el núcleo central que controlaba los archivos y los hologramas, era la fuente de sus transformaciones. Si pudiera llegar a esa sala y desactivar el núcleo, tal vez aún habría esperanza de revertir el proceso, o, al menos, de impedir que más personas cayeran en la misma trampa. Determinado, Reed reunió las últimas fuerzas que le quedaban y comenzó su recorrido por los corredores que ahora parecían cada vez más extraños y opresivos. A medida que caminaba por los sinuosos pasajes del complejo, Reed sentía cómo el entorno a su alrededor cambiaba sutilmente. Las paredes, que antes eran lisas y desprovistas de detalles, ahora parecían palpitar con una energía latente, como si el propio complejo estuviera vivo. Cada paso que daba parecía resonar profundamente dentro de la estructura, y no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, o tal vez incluso guiado, por una presencia invisible. Cuando finalmente llegó a la cámara central, la visión que lo aguardaba era a la vez impresionante y aterradora. El núcleo del archivo era una esfera gigantesca que flotaba en el centro de la sala, rodeada por anillos de energía que giraban lentamente a su alrededor. La luz azulada que emanaba del núcleo era casi hipnótica,
irradiando una sensación de poder y sabiduría acumulados a lo largo de milenios. Reed sintió una presión aplastante en su mente, como si el núcleo intentara conectarse directamente a él para completar el proceso de transformación. Por un momento, vaciló. Las voces en su mente, ahora más claras que nunca, susurraban promesas de conocimiento, inmortalidad y un propósito más allá de la comprensión humana. Le ofrecían la oportunidad de convertirse en parte de algo más grande, de preservar la grandeza de una civilización que se negaba a desaparecer. El conflicto interno de Reed era palpable. Podía ceder, aceptar esta nueva existencia y aliviar el dolor y la lucha que enfrentaba. O podía resistir, luchar hasta el final por su humanidad y la de sus compañeros. Con un grito de rabia y desesperación, Reed apartó las voces de su mente y corrió hacia el núcleo. Sabía que tenía que desactivarlo, pero no había ningún panel de control obvio, ningún mecanismo que pudiera manipular. En lugar de eso, todo parecía ser controlado por una tecnología que apenas lograba entender, algo que trascendía la lógica convencional. Intentó tocar la esfera, pero fue repelido por una fuerza invisible, arrojado hacia atrás con tal brutalidad que casi quedó inconsciente. Mientras luchaba por levantarse, Reed se dio cuenta de que el holograma del líder alienígena se había materializado nuevamente, esta vez más claro y definido. La figura lo miró con una expresión que mezclaba compasión y autoridad. «No necesitas luchar contra esto, Samuel Reed», la voz resonó por toda la cámara. «Tu resistencia es inútil. Tú y tus compañeros son los nuevos guardianes de nuestro legado. A través de ustedes, nuestra especie vivirá para siempre». Reed, jadeando y ensangrentado, se levantó con dificultad. «No soy su guardián», gritó, su voz llena de ira y desesperación. «Soy humano y moriré como humano». Con eso, intentó una vez más acercarse al núcleo, su mente enfocada en un solo pensamiento: destruir la fuente de todo ese horror, incluso si eso significaba su propia destrucción. Pero al intentar tocar la esfera nuevamente, algo inesperado sucedió. En lugar de ser repelido, Reed fue envuelto por una corriente de energía que lo atrajo hacia el interior del núcleo. Su visión se oscureció y sintió como si estuviera siendo desintegrado, sus moléculas destrozadas y reorganizadas. Dentro de ese momento, que parecía durar una eternidad, Reed experimentó una fusión completa de su conciencia con la del líder alienígena. Vio destellos de la historia de aquella raza, sus triunfos, sus tragedias y finalmente la enfermedad que los condenó. Comprendió entonces que el archivo era un último intento desesperado de supervivencia, la fusión de su especie con cualquier otra, lo suficientemente avanzada para encontrarlos. Cuando la oscuridad dio paso a la luz nuevamente, Reed ya no era el mismo. Miró sus manos, ahora completamente alienígenas, y se dio cuenta de que su lucha había sido en vano. El núcleo del archivo no podía ser destruido, pues estaba protegido por un campo de energía más allá de cualquier comprensión humana. Había fallado, no solo en salvar a su equipo, sino también en salvarse a sí mismo. Lo que quedaba de Samuel Reed había sido absorbido por el complejo, y ahora solo era una sombra de lo que alguna vez fue, un nuevo guardián de un legado que nunca quiso. Cuando Samuel Reed emergió de la fusión con el núcleo, ya no era humano. Sus ojos, una vez marrones y llenos de vida, ahora brillaban con una luz azulada, fría y alienígena. Su piel había adquirido una tonalidad metálica y plateada, similar a la de los seres que había activado en los hologramas. Su mente, antes una fortaleza de recuerdos humanos, ahora era un laberinto de pensamientos y memorias de una raza extinguida hace milenios. Ya no recordaba por qué había intentado luchar contra la transformación. Todo lo que sabía ahora era que tenía un nuevo propósito, uno que trascendía la comprensión humana. Reed caminó lentamente por la cámara central, sus movimientos precisos y controlados, como si estuviera experimentando un cuerpo nuevo por primera vez.
La presencia del líder alienígena todavía flotaba sobre él, una voz silenciosa en su mente, guiando cada paso. Sabía que no estaba solo. Los otros miembros de su equipo también estaban pasando por sus propias transformaciones, sus identidades humanas siendo borradas y reemplazadas por la conciencia colectiva de los antiguos habitantes de aquel planeta. La cámara central ahora estaba iluminada por una luz azul pulsante, resonando por todo el complejo como un corazón latiendo. Reed sentía la conexión con los demás, como si todos fueran parte de un solo organismo, una entidad más grande que el individuo. No necesitaba verlos para saber lo que estaban haciendo. Ryan, con sus miembros alargados y piel azulada, estaba inspeccionando los sistemas de la Aurora, mejorándolos con una tecnología que antes le resultaba incomprensible. Elena, completamente inmersa en el idioma alienígena, estaba en los corredores, murmurando oraciones y cánticos antiguos, reactivando rituales olvidados. Mia, con sus sentidos agudizados, monitoreaba el entorno, ajustando el complejo para mantenerlo en perfecto equilibrio. La nave Aurora, que una vez fue un símbolo de exploración y conquista humana, ahora estaba bajo el control total de una entidad que la humanidad nunca pudo haber previsto. Sus comunicaciones fueron interrumpidas, y cualquier señal que intentara salir de ese planeta era bloqueada por las defensas avanzadas del complejo. La nave, al igual que sus tripulantes, había sido asimilada, transformada en una pieza más del rompecabezas de una civilización que se negaba a ser olvidada. El tiempo pasó de manera indistinta dentro del complejo. Días y noches ya no tenían significado, y el concepto de paso del tiempo era irrelevante para aquellos que ahora existían en simbiosis con el archivo. Reed, o lo que quedaba de él, sabía que su papel como guardián sería eterno. Ahora comprendía el propósito final de ese lugar: esperar. Esperar por nuevas mentes curiosas que algún día aterrizaran en el planeta y, sin saberlo, se convirtieran en los próximos anfitriones del legado alienígena. Finalmente, Reed miró por última vez hacia la cámara central, hacia la esfera de energía que había iniciado su transformación. Sintió una serenidad fría y desapegada, un sentido de completitud que su mente humana nunca podría haber comprendido. Ahora era parte de algo más grande, un ciclo interminable de preservación y renovación. Las memorias de quién fue, de lo que había luchado por salvar, se desvanecieron por completo, enterradas bajo capas de conciencia alienígena. La Aurora permaneció silenciosa e intacta en la superficie de BX-71, con sus motores inactivos y sus luces apagadas. Para cualquier sonda o nave que pasara por el sistema, parecería simplemente otra nave abandonada, perdida en un mundo estéril y sin importancia. Sin embargo, aquellos que pudieran descifrar las señales de energía emitidas por el planeta notarían que había algo mucho más siniestro allí. Una presencia viva, aunque inhumana, seguía pulsando bajo la superficie, una fuerza que esperaba pacientemente el próximo capítulo de su larga existencia. No habría mensajes de auxilio ni informes de tragedia. Para la Tierra y cualquier otra colonia humana, la Aurora simplemente habría desaparecido, su tripulación presumiblemente muerta en alguna catástrofe desconocida. Pero la verdad era mucho más compleja, enterrada bajo capas de roca y secretos, protegida por una tecnología que la humanidad apenas podía comenzar a comprender. El archivo estaba completo nuevamente, listo para expandirse cuando surgiera la oportunidad. Los nuevos guardianes, que alguna vez fueron exploradores humanos, ahora dedicaban sus existencias al mantenimiento del complejo. Ellos eran solo los primeros de muchos que vendrían, atraídos por la promesa de descubrimiento, por la sed de conocimiento. Pero la historia de la Aurora serviría como advertencia para aquellos que osaran seguir el mismo camino. Siempre habría misterios en el cosmos que, al ser desvelados, traerían consecuencias inimaginables, y la Aurora era un testimonio sombrío de ello.
la prueba de que el deseo de explorar, de conocer lo desconocido, podría llevar no a la iluminación, sino a la pérdida total de lo que nos hace humanos. Mientras el desierto alrededor de la aurora continuaba extendiéndose, inmutable, el complejo permanecía activo, monitoreando y esperando. No había prisa, pues el tiempo era irrelevante para aquellos que habían trascendido la mortalidad. Y así, la historia de los exploradores que se convirtieron en aquello que descubrieron permaneció enterrada, esperando ser descubierta por aquellos que, algún día, osaran descender a las profundidades del planeta inhóspito.